si las mentes más brillantes de la historia nunca vieron conflicto entre la ciencia y Dios? Durante siglos, se nos ha hecho creer que la ciencia y la fe son enemigas, que mientras una avanza, la otra retrocede. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si los mismos hombres que descifraron las leyes del universo, los que entendieron la gravedad, el movimiento, la energía, también creían que detrás de todo existía una inteligencia superior? Hoy vamos a explorar una idea incómoda para muchos, pero fascinante para quien se atreve a pensar: que la ciencia no niega a Dios, sino que en muchos casos lo señala. Cuando pensamos en la palabra científico, es común imaginar a una persona completamente guiada por la lógica, por los datos, por la evidencia. Alguien que no deja espacio para creencias que no puedan comprobarse en un laboratorio. Esta imagen, aunque popular, es en gran parte incompleta. Porque si miramos hacia atrás, hacia los orígenes de la ciencia moderna, encontramos algo que rompe completamente con ese estereotipo. Muchos de los hombres que sentaron las bases del conocimiento científico no solo no negaban la existencia de Dios, sino que la consideraban una parte fundamental de su comprensión del universo. Uno de los ejemplos más claros es Isaac Newton, probablemente uno de los científicos más influyentes de toda la historia. Sus leyes del movimiento y la gravitación universal no solo cambiaron la física, sino que redefinieron la forma en que entendemos la realidad. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es que Newton dedicó una enorme parte de su vida al estudio de la teología. Para él, el universo no era simplemente un sistema mecánico funcionando al azar. Era una obra ordenada, estructurada, coherente. Y ese orden en su mente apuntaba directamente hacia un creador. Newton veía las leyes de la naturaleza como evidencia de una inteligencia superior, no como algo que eliminaba a Dios, sino como algo que lo revelaba. Ahora bien, es importante entender que estos científicos no creían en Dios por ignorancia. No era una creencia basada en la falta de conocimiento. Al contrario, eran las personas que más sabían sobre el mundo físico en su época. Y aún así, cuanto más entendían, más percibían un patrón, una estructura, un orden que parecía ir más allá del simple azar. Otro caso fascinante es el de Johannes Kepler. Kepler fue uno de los primeros en describir el movimiento de los planetas con precisión matemática. Sus leyes del movimiento planetario fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la astronomía. Pero más allá de sus descubrimientos, lo que realmente destaca es su motivación. Kepler no veía su trabajo como una simple actividad científica. Para él, estudiar el cosmos era una forma de acercarse a Dios. Llegó a decir que estaba pensando los pensamientos de Dios después de él. Esta frase no es casual. Refleja una forma de ver el universo como algo inteligible, porque fue creado por una mente inteligente. Y esto nos lleva a una idea clave. La ciencia, en sus inicios, no nació en oposición a la idea de Dios. Nació en muchos casos impulsada por ella. La creencia de que el universo es ordenado, coherente y comprensible no es algo que pueda darse por sentado. De hecho, es una suposición profunda. Y muchos de los primeros científicos asumían ese orden precisamente porque creían que había sido establecido por un creador racional. Otro nombre que suele aparecer en esta conversación es Galileo Galilei. A menudo se presenta como un símbolo del conflicto entre ciencia y religión, pero la realidad es mucho más compleja. Galileo nunca negó la existencia de Dios. De hecho, creía firmemente que la naturaleza y las escrituras provenían de la misma fuente. Para Galileo, el problema no era Dios, sino la interpretación humana. Él defendía que la Biblia no debía leerse como un tratado científico y que la naturaleza debía estudiarse a través de la observación y la matemática. Pero en ningún momento consideró que estas dos cosas fueran incompatibles. Esta idea de que la ciencia y la fe están en conflicto permanente es, en gran medida, una construcción moderna. Una simplificación de una historia mucho más rica y matizada. Avanzando en el tiempo, encontramos a Albert Einstein. Su caso es particularmente interesante porque su visión de Dios no encaja dentro de una religión tradicional. Einstein no creía en un Dios personal que interviene directamente en los asuntos humanos.
Sin embargo, hablaba constantemente de una especie de inteligencia cósmica. Para él, lo verdaderamente asombroso no era solo que el universo existiera, sino que fuera comprensible. Que las leyes que lo gobiernan pudieran ser descritas mediante matemáticas. Que la mente humana, una pequeña parte del cosmos, pudiera entender el funcionamiento del todo. Einstein llegó a decir que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esta frase encierra una profundidad enorme, porque sugiere que el orden del universo no es algo trivial, es algo que merece ser explicado. Y aquí es donde surge una pregunta fundamental. ¿Por qué el universo es racional? ¿Por qué sigue leyes? ¿Por qué puede ser entendido? Estas preguntas no tienen una respuesta puramente científica. Son preguntas filosóficas. Y es en ese punto donde muchos científicos, incluso los más brillantes, han considerado la posibilidad de una causa superior. Ahora bien, es importante no caer en simplificaciones. No todos los científicos han sido creyentes, y no todos los creyentes han sido científicos. Pero lo que sí es cierto es que la idea de que la ciencia ha refutado a Dios no se sostiene cuando analizamos la historia con cuidado. Lo que encontramos, en cambio, es una relación mucho más compleja. Una interacción constante entre el deseo de entender el mundo y la intuición de que ese mundo podría tener un origen más profundo. Tal vez el problema no es la ciencia en sí, sino la interpretación que hacemos de ella. Hoy en día, muchas personas asumen que creer en Dios es incompatible con ser racional, con pensar críticamente, con buscar evidencia. Pero cuando miramos a figuras como Newton, Kepler, Galileo o Einstein, esa idea empieza a desmoronarse. Porque ellos no eran irracionales, no eran ingenuos, no eran ignorantes. Eran en muchos casos más inteligentes, más disciplinados y más rigurosos que la mayoría de nosotros. Y aún así, no descartaron la posibilidad de que detrás del universo existiera algo más. Algo que no solo explicara cómo funciona todo, sino por qué existe en primer lugar. Y quizás esa es la clave de todo este debate. No se trata de elegir entre ciencia o Dios. Se trata de preguntarse si ambas cosas, en lugar de contradecirse, podrían estar señalando en la misma dirección. Cuando levantamos la mirada hacia el cielo en una noche despejada, lo que vemos puede parecer caótico. Miles de estrellas dispersas, galaxias lejanas, una inmensidad que parece no tener forma ni sentido. Pero esa primera impresión es engañosa. Porque cuanto más profundamente observamos el universo, más evidente se vuelve una realidad sorprendente. Todo está regido por un orden extraordinario. No un orden superficial, sino un orden profundo, matemático, preciso. Desde las órbitas de los planetas hasta el comportamiento de las partículas subatómicas, el universo sigue leyes consistentes. No cambian con el tiempo, no dependen del lugar, no actúan de forma caprichosa. La gravedad atrae masas de manera predecible, la luz viaja a una velocidad constante, y las fuerzas fundamentales operan con una precisión que desafía la intuición. Este nivel de coherencia no es algo que podamos dar por sentado. De hecho, es uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Por qué el universo es comprensible? ¿Por qué responde a reglas claras? ¿Por qué puede describirse con matemáticas? Las matemáticas en sí mismas son una creación abstracta de la mente humana. Sin embargo, de alguna manera, coinciden perfectamente con la estructura del universo. Es como si el cosmos estuviera escrito en un lenguaje que nuestra mente puede entender. Esto ha llevado a muchos científicos a plantear una idea inquietante. El universo no solo existe, sino que parece estar diseñado para ser entendido. Y aquí es donde entra uno de los conceptos más debatidos en la física moderna: el ajuste fino del universo. El ajuste fino se refiere al hecho de que las constantes fundamentales de la naturaleza tienen valores extremadamente específicos. No son números aleatorios. Son valores exactos que permiten que el universo exista tal como lo conocemos. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Si fuera ligeramente más débil, la materia no se agruparía para formar estrellas y galaxias. Si fuera un poco más fuerte, el universo colapsaría sobre sí mismo. La vida, tal como la conocemos,
sería imposible en ambos escenarios. Lo mismo ocurre con la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cada una de ellas tiene un valor que parece estar perfectamente calibrado. Incluso la relación entre la expansión del universo y su densidad inicial está ajustada con una precisión asombrosa. Un pequeño cambio en los primeros instantes después del Big Bang habría resultado en un universo completamente distinto, uno en el que la vida no podría surgir. Ahora bien, aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que tantas variables independientes estén perfectamente alineadas? Imagina que tienes un panel con cientos de perillas, cada una con millones de posibles posiciones. Para que el sistema funcione, todas deben estar ajustadas exactamente en el punto correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra por azar? Algunos argumentan que, dado suficiente tiempo o suficientes universos, eventualmente se daría una combinación adecuada. Esta es la base de la teoría del multiverso, que propone la existencia de múltiples universos con diferentes configuraciones. Pero esta idea, aunque interesante, plantea sus propios problemas. No es fácilmente comprobable, y en muchos casos, parece más una forma de evitar una conclusión incómoda que una explicación directa basada en evidencia observable. Otros, en cambio, interpretan el ajuste fino como una señal de diseño. No necesariamente en un sentido simplista, como si el universo fuera una máquina creada pieza por pieza, sino como una indicación de que detrás de este orden podría existir una inteligencia. No se trata de afirmar que esta es la única explicación posible, pero sí de reconocer que es una explicación que, para muchos, resulta coherente con la evidencia. Porque el orden no es algo trivial. Cuando vemos orden en otros contextos, un código, una estructura compleja, un sistema organizado, naturalmente inferimos la presencia de una mente detrás. No asumimos que un programa informático surgió por accidente. No creemos que una obra arquitectónica apareció sin un diseño previo. Entonces, ¿por qué el universo, que es infinitamente más complejo, debería ser diferente? Esta pregunta no busca cerrar el debate, sino abrirlo. Porque lo cierto es que el universo no solo es ordenado, sino que ese orden es profundamente elegante. Las ecuaciones que describen la realidad no son arbitrarias. Muchas veces tienen una belleza que los científicos describen casi como estética. Hay una armonía en las leyes físicas, una simplicidad en medio de la complejidad, un equilibrio que parece cuidadosamente mantenido. Y esto nos lleva a otra reflexión importante. El orden no solo permite que el universo exista, sino que permite que nosotros lo entendamos. Nuestra capacidad para hacer ciencia depende de que el universo sea predecible. Si las leyes cambiaran constantemente, si los resultados no fueran consistentes, la ciencia sería imposible. Pero no es así. El universo es estable, es confiable, es, en cierto sentido, racional. Y eso plantea una cuestión profunda. ¿De dónde proviene esa racionalidad? Algunos dirán que simplemente es así, que no necesita explicación. Otros buscarán respuestas dentro de nuevas teorías físicas. Pero también hay quienes ven en este orden una pista, una señal de que la realidad podría tener una base más profunda. Una base que no se limita a la materia o la energía, sino que incluye la posibilidad de una mente o inteligencia que sustenta todo. No es una conclusión obligatoria, pero tampoco es una idea irracional. De hecho, a lo largo de la historia, ha sido una de las interpretaciones más persistentes. Porque cuando el ser humano se enfrenta al orden del universo, a su precisión, a su coherencia, es natural preguntarse si todo eso es simplemente el resultado del azar o si hay algo más detrás. Algo que no vemos directamente, pero que se manifiesta en las leyes que gobiernan todo lo que existe. Y tal vez, al final, la pregunta no es si el universo tiene orden. La pregunta es, ¿qué explica ese orden?